El sol se derrama como oro fundido sobre las piedras blancas de Jerusalén, pintando el cielo de un carmesí profundo, un color de sangre y realeza. Pero dentro del palacio, el frío es palpable. No es el frío del invierno, sino el frío de un final inminente. El gran rey David, el pastorcillo que derribó a un gigante, el guerrero que unificó un reino, el poeta cuyo corazón latió al unísono con el de Dios, yace ahora frágil y debilitado por la edad. Los sirvientes lo cubren con las mantas más finas, pero el calor de la vida se escapa de él, como el agua entre los dedos. Sus ojos, una vez brillantes con fuego y estrategia, ahora miran hacia un horizonte que solo él puede ver. Es el ocaso de una era dorada. David, el hombre según el corazón de Dios, está muriendo. Su reinado ha sido una tormenta de triunfos gloriosos y fracasos desgarradores de fe inquebrantable y pecados terribles. Pero por encima de todo ha forjado una nación. Israel está en la cúspide de su poder, un imperio que se extiende desde el Éufrates hasta la frontera de Egipto, unificado bajo su mano de hierro y su fe profunda. El legado que deja es colosal, pero también peligrosamente frágil. Sobre su dinastía descansa algo más que el poder terrenal, descansa una promesa divina. Décadas atrás, Dios le había hecho un pacto a David, una promesa que trascendía la vida y la muerte. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido eternamente. Esta no era una simple garantía política. Era el eje sobre el cual giraba el destino espiritual del mundo. Y sin embargo, había un anhelo que ardía en el corazón de David, una última ambición que Dios le había negado. Él, un hombre de guerra con las manos manchadas por la sangre de innumerables batallas, no sería quien construiría la morada permanente para el Arca de la Alianza. Ese honor, esa tarea sagrada de construir una casa para el nombre de Yahvé, quedaría para su sucesor. La pregunta, por tanto, resuena en los pasillos silenciosos del palacio, susurrada por cortesanos y generales. ¿Quién será ese sucesor, la estabilidad de esta gran nación, el cumplimiento de la promesa divina? Todo pende del hilo de la vida de un anciano y de la elección de su heredero. ¿Alguna vez ha pensado que la cima de la gloria, el momento de mayor bendición, puede ser precisamente el punto de partida de la caída más trágica e impactante? Esta es la historia real del rey que lo poseyó todo, una sabiduría que asombró al mundo, riquezas que empequeñecían a las de los faraones, y el favor explícito de Dios. Esta es la crónica de cómo el hombre que construyó el templo más magnífico para el Dios verdadero, terminó arrodillado ante ídolos de piedra y madera en un monte frente a la ciudad santa. Es la historia de Salomón el sabio y el necio. Y comienza aquí en la incertidumbre de un trono vacilante, donde el futuro está a punto de ser secuestrado. Mientras la vida de David se apaga en el palacio a poca distancia en la fuente de Enrogel, otra llama arde con una ambición impaciente y peligrosa. Adonías, el cuarto hijo de David, un hombre de apariencia imponente, carismático y acostumbrado a salirse con la suya, decide que no esperará el último aliento de su padre. Criado sin disciplina, su padre nunca lo había contrariado. Adonías ve el vacío de poder no como una crisis, sino como una oportunidad. Él es el heredero aparente, según la costumbre, después de la muerte de sus hermanos mayores, Amnón y Absalón. En su mente, el trono le pertenece por derecho de nacimiento, y decide tomarlo. No busca la bendición de su padre moribundo. No consulta al profeta de Dios. Simplemente actúa. Reúne carros de guerra, jinetes, y 50 hombres que corran delante de él, una demostración pública de sus pretensiones reales. La conspiración toma forma no como un golpe de estado violento en la oscuridad, sino como una fiesta de coronación descarada a plena luz del día. El humo de los sacrificios se eleva desde Enrogel. Adonías ha matado ovejas, bueyes y terneros engordados en una gran celebración. Ha invitado a todos sus hermanos, los príncipes reales, y a todos los hombres de Judá que servían al rey.
pero lo más crucial es a quién ha asegurado para su bando. Joab, el despiadado y poderoso general del ejército de David, un hombre de sangre y poder, que había sido la mano derecha militar del rey durante décadas, está allí. Abiatar, uno de los sumos sacerdotes, también está allí, prestando legitimidad religiosa a la usurpación. Adonías ha asegurado los dos pilares del reino, el ejército y el sacerdocio. La alianza es formidable. Están comiendo, bebiendo, y el grito resuena por el valle. ¡Viva el rey Adonías! Pero hay ausencias notables en esta fiesta. Adonías, en su cálculo político, ha cometido un error fatal. No ha invitado a Natán el profeta, el hombre que conocía los secretos más profundos de David y la voluntad de Dios. No ha invitado a Benaía, el leal comandante de la guardia personal de David, los valientes peleteos y creteos. No ha invitado a los héroes más valientes de David, hombres cuya lealtad al rey moribundo era absoluta. Y sobre todo, ha ignorado deliberadamente a su medio hermano menor, un joven conocido por su intelecto pero aún no probado en la batalla ni en la política, Salomón. En la mente de Adonías el juego ha terminado. La aclamación de sus aliados sella su ascenso. Su arrogancia es total. Está tan seguro de su éxito que no puede ver la tormenta que está a punto de desatarse. No sabe que este acto de autopromoción, esta traición a su padre moribundo, ha puesto en marcha una serie de eventos que cambiarán la historia de Israel para siempre, desatando una lucha desesperada por el trono que definirá el amanecer de la era más gloriosa y más trágica del reino. La noticia de la coronación autoproclamada de Adonías golpea el palacio no como un trueno distante, sino como una onda de choque que sacude sus cimientos. La arrogante celebración en En-Rogel no es un secreto, es una declaración pública de traición. Mientras Adonías y sus invitados beben y festejan, creyendo que el trono está asegurado, la verdadera política se pone en marcha en la oscuridad de las cámaras reales. El primero en reaccionar es el profeta Natán, el hombre que una vez confrontó a David por su pecado con Betsabé, y que ahora actúa para salvar el legado del rey. Natán comprende que esto no es solo una lucha por el poder, es una batalla por la promesa de Dios. El tiempo se agota. Natán se dirige inmediatamente a la única persona que puede cambiar el destino del reino, Betsabé, la madre de Salomón. La encuentra en sus aposentos, la urgencia grabando líneas de preocupación en su rostro. Betsabé dice su voz baja e intensa: ¿No has oído que Adonías, el hijo de Agit, se ha proclamado rey, y nuestro señor David no lo sabe? Tu vida y la vida de tu hijo Salomón están en grave peligro. Si Adonías consolida su poder, el nuevo rey limpiará el palacio de todos los rivales potenciales. Tú y Salomón seréis los primeros en caer. El miedo se apodera de Betsabé, pero Natán le ofrece un plan preciso, una estrategia desesperada. Ve ahora mismo ante el rey David. Entra sola y recuérdale el juramento que te hizo. Pregúntale: Mi señor el rey, ¿no juraste tú a tu sierva diciendo: ciertamente tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y mientras tú estés todavía hablando con él, yo entraré detrás de ti y confirmaré tus palabras. Betsabé, entendiendo que el futuro de su hijo y el suyo propio dependen de este momento, se recompone. Se dirige a la cámara del rey. La escena que encuentra es desgarradora. David, el león de Judá, es ahora una sombra temblorosa apenas consciente, atendido por Abisag, la joven sunamita traída para darle calor. Betsabé se inclina profundamente ante él, su rostro tocando el suelo. La formalidad de su entrada subraya la gravedad de la situación. David, apenas levantando la cabeza, pregunta con voz débil: ¿Qué quieres? Con el corazón latiéndole en la garganta, Betsabé presenta su súplica, una obra maestra de diplomacia y desesperación maternal. Le recuerda la promesa sagrada, el juramento hecho en el nombre de Yahvé. Describe la usurpación de Adonías, la fiesta, la exclusión deliberada de Salomón y de los leales al rey, y luego lanza su golpe maestro. Y ahora, mi señor el rey,
Los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién ha de sentarse en el trono de mi Señor, el rey después de él. De lo contrario, sucederá que cuando mi Señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos contados como culpables, como traidores. Justo cuando Betsabé termina de hablar tal como Natán lo había planeado, el profeta es anunciado. Entra y se postra ante David, añadiendo su propio peso profético a la súplica de la reina. Mi señor el rey, ¿acaso has dicho tú? Adonías reinará después de mí. Natán describe vívidamente la fiesta en Enrogel, los gritos de «Viva el rey Adonías», y cómo los pilares del reino Joab y Abiatar están con él. ¿Es esto algo que ha ordenado mi señor el rey sin informar a tus siervos? La implicación es devastadora. O David ha perdido el control de su reino, o ha roto su pacto con Dios y con Betsabé. El peso combinado de la promesa rota y la traición abierta finalmente atraviesa la niebla de la vejez de David. El fuego regresa a sus ojos por última vez. La debilidad se desvanece reemplazada por la autoridad de hierro que había forjado el imperio. Llama a Betsabé de nuevo ante él. «Vive Yahvé», declara David su voz de repente firme y resonante, «que ha rescatado mi alma de toda angustia delante de Yahvé. Dios de Israel, te juré diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en mi lugar, y así lo haré hoy mismo». El mandato es inmediato y atronador, la última gran orden del rey guerrero. Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Cuando los tres pilares de la facción leal están ante él, David no pierde el tiempo. Tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor. Ordena refiriéndose a su guardia de élite, montad a mi hijo Salomón en mi propia mula, y llevadlo a Gihón. La mula real era un símbolo que nadie podía malinterpretar. Era la señal inequívoca del heredero designado. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán como rey sobre Israel. Tocaréis la trompeta y gritaréis, «¡Viva el rey Salomón!». Luego subiréis detrás de él, y él vendrá y se sentará en mi trono, pues él reinará en mi lugar. A él he designado como soberano sobre Israel y sobre Judá. El destino que había estado peligrosamente en la balanza acababa de inclinarse decisivamente. La carrera por el trono no la ganaría el más rápido ni el más popular, sino aquel a quien David y el Dios de David habían elegido. La orden de David se ejecuta con una velocidad vertiginosa. No hay tiempo para deliberar. Es el momento de la acción decisiva. Benaía, el leal ejecutor, junto con el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, reúnen a la guardia personal del rey, los mercenarios quereteos y peleteos, cuya lealtad era absoluta a David. Toman a Salomón y en el acto de simbolismo político más potente, lo montan sobre la propia mula del rey David. Este no era un animal cualquiera, era el transporte real, y montarlo era una declaración de que el heredero había sido designado. La procesión desciende por el valle no hacia Enrogel, donde los conspiradores celebran, sino hacia el manantial de Gihón. La elección es estratégica. Gihón es la fuente de agua viva de Jerusalén. Ungir a un rey allí simbolizaba el comienzo de un reinado que traería vida y prosperidad a la nación. Al llegar al manantial, Sadoc toma el cuerno sagrado del aceite de la unción reservado en el tabernáculo para consagrar a reyes y sacerdotes. Con un gesto solemne derrama el aceite sobre la cabeza de Salomón, consagrándolo ante Dios y ante el pueblo. En ese preciso instante Benaía da la señal. El sonido penetrante y antiguo del shofar, la trompeta de cuerno de carnero, rasga el aire. El sonido reverbera por todo el valle. Es la señal inequívoca. La multitud que se había congregado confundida hasta ese momento comprende la situación. El miedo a una guerra civil se transforma instantáneamente en una explosión de alivio y júbilo. Un grito ensordecedor se eleva desde miles de gargantas. ¡Viva el rey Salomón! El pueblo prorrumpe en celebración tocando flautas y gritando con una alegría tan inmensa
que la Biblia describe que la tierra se partía con el clamor de ellos. Este sonido sísmico viaja por el valle y llega a los oídos de Joab en el banquete de Adonías. El viejo general curtido en 1000 batallas detiene su copa. Reconoce ese sonido. No es el clamor de una turba, es el sonido de una aclamación real. ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad?, pregunta su rostro endureciéndose. Apenas ha terminado de hablar cuando Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar, llega corriendo sin aliento y con el rostro pálido de terror. Adonías, aún aferrándose a su delirio de poder, intenta mantener la compostura. Entra pues, eres un hombre valiente y seguro traes buenas noticias. Las palabras de Jonatán caen como una sentencia de muerte. No, todo lo contrario. Nuestro Señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Jonatán relata febrilmente los acontecimientos, la mula Gión, la unción por Sadoc, y Natán el clamor del pueblo. Y ya está sentado en el trono del reino, concluye. Además, los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor el rey David, diciendo, que tu Dios haga el nombre de Salomón más célebre que tu nombre. Y el rey ha adorado a Dios desde su lecho, diciendo, bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que me ha dado hoy, quien se siente en mi trono viéndolo mis propios ojos. El terror se apodera del banquete. Los invitados, los hombres poderosos que habían apostado su futuro al conspirador, se miran con pánico. Han cometido traición contra el rey designado por David. La fiesta se disuelve en un caos absoluto. Cada hombre huye para salvar su vida temiendo la ira del nuevo rey. Joab, Abiatar, los príncipes. Todos desaparecen abandonando a Adonías a su suerte. En un instante, Adonías pasa de ser un rey autoproclamado a un fugitivo sentenciado. Desesperado corre. No corre hacia sus aliados, pues ya no tiene. Corre hacia el único lugar que ofrece una última esperanza de santuario, el tabernáculo. Entra tropezando y se aferra con todas sus fuerzas a los cuernos del altar de bronce. Era una antigua costumbre, un suplicante que se agarraba al altar no podía ser ejecutado sumariamente. Temblando, envía un mensaje: que el rey Salomón me jure hoy que no matará a su siervo a espada. La noticia llega a Salomón ya instalado en el palacio, sentado en el trono de su padre. Es su primera prueba de juicio. Podría legalmente ordenar que Adonías fuera arrancado del altar y ejecutado. Sería justicia, pero Salomón exhibe el primer destello de esa sabiduría divina que lo haría famoso. Elige un camino que es a la vez misericordioso y autoritario. Si él se muestra como un hombre de bien, declara Salomón su voz, resonando con nueva autoridad, ni uno de sus cabellos caerá a tierra. Pero si se halla maldad en él, morirá. Es un perdón condicional, una demostración magistral de poder. Salomón perdona la vida a su hermano, pero lo coloca bajo una estricta libertad condicional, dejando claro quién manda. Adonías es traído desde el altar. El hombre que esa mañana se creía rey, ahora se postra rostro en tierra ante su hermano menor. La transferencia de poder es absoluta. Salomón lo mira y le da una orden final: vete a tu casa. La crisis había terminado. El trono estaba asegurado. El polvo de la coronación apenas se ha asentado. Y la calma que desciende sobre Jerusalén es solemne y pesada. El rey David, habiendo gastado su última chispa de autoridad para asegurar la transición, siente que sus días, sus horas, han llegado a su fin. Llama a Salomón a su lecho. No es el rey en su trono, sino un padre en su lecho de muerte. La habitación está en penumbra y la voz de David es un susurro, pero un susurro con el peso del acero. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Comienza su mirada fija en el joven rostro de su sucesor. Esfuérzate pues, y sé hombre. Salomón se arrodilla junto a la cama absorbiendo cada palabra. Este no es un consejo sobre batallas o política, todavía no. Es la base de todo lo demás. David continúa entregándole la brújula espiritual que debe guiar su reinado. Guarda los preceptos de Yahvé tu Dios. Anda en sus caminos y observa sus estatutos.
sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios como está escrito en la ley de Moisés. La mano temblorosa de David se aferra al brazo de Salomón. Haz esto, y prosperarás en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Y así añade Yahvé, cumplirá la promesa que me hizo. Si tus hijos guardan su camino andando delante de mí, en verdad con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará un hombre en el trono de Israel. Es un recordatorio contundente. La sabiduría y el éxito no son un derecho, sino el resultado directo de una obediencia inquebrantable. La promesa del pacto no es un cheque en blanco, exige una lealtad total. Entonces, el tono del rey moribundo cambia. El calor espiritual se enfría dando paso al hielo de la política y la justicia pendiente. David, el rey guerrero, debe ahora saldar sus cuentas y le pasa esta carga a su hijo. Tú sabes bien, murmura David, sus ojos endureciéndose al recordar lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los dos generales del ejército de Israel, Abner y Amasa. Salomón siente un escalofrío. Estos eran asesinatos a sangre fría, crímenes de guerra, cometidos en tiempos de paz, que habían manchado el honor del reino de David. Él los mató derramando sangre de guerra en tiempo de paz, y puso esa sangre en el cinturón que llevaba y en las sandalias de sus pies. Joab ha sido leal, pero es un hombre violento e incontrolable. Yo soy viejo, pero tú eres joven. Actuarás pues conforme a tu sabiduría. No dejarás que sus canas desciendan en paz al Seol. La carga se vuelve aún más pesada. Hay otra cuenta pendiente. Y he aquí, dice David, tienes contigo a Simei, hijo de Gera el benjaminita de Baurim. Él me maldijo con una maldición terrible el día que yo huía a Mahanaim. Pero cuando salió a recibirme al Jordán, yo le hice un juramento por Yahvé, diciendo, no te mataré a espada. Este es el verdadero examen. Un enemigo que maldijo al rey ungido, pero que ahora está protegido por el juramento del propio David. Y ahora, no lo tendrás por inocente, instruye David poniendo a prueba la mente de su hijo. Eres un hombre sabio. Sabrás lo que debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Con estas palabras, David muere. Le ha dado a Salomón la llave del reino y la bendición de Dios, pero también le ha legado 2 sentencias de muerte. La sabiduría de Salomón no será probada primero en la filosofía, sino en la ejecución de una justicia sangrienta y políticamente peligrosa. La bendición viene inseparablemente unida a una carga terrible. Con el reino asegurado y las últimas directrices sangrientas de su padre pesando sobre él, Salomón se enfoca en consolidar no solo su poder político, sino su autoridad espiritual. El arca de la alianza estaba en Jerusalén, en una tienda, pero el tabernáculo de reunión mosaico, el antiguo centro de adoración en el desierto, residía en Gabaón. Era considerado el gran lugar alto. En un acto de devoción a una escala nunca antes vista, un gesto de piedad, que buscaba honrar al Dios de su padre Salomón, viaja a Gabaón con toda su corte. No ofrece un sacrificio simbólico. Demuestra una devoción extravagante, una búsqueda abrumadora del favor divino. 1000 ofrendas quemadas. El humo de 1000 holocaustos asciende al cielo, una nube de aroma y súplica que oscurece el sol. Día tras día, el fuego consume las ofrendas, y Salomón permanece allí presidiendo, orando, buscando una conexión con el Dios que había hecho rey a su padre. Es en esa noche, después de que el último sacrificio ha sido consumido, cuando el cielo responde. Mientras Salomón duerme en Gabaón, agotado por el ritual y el peso de su nueva corona, lo divino irrumpe en lo temporal. Dios se le aparece en un sueño. No es una visión borrosa o un susurro críptico. Es una conversación directa, una audiencia con el Creador del universo. La voz de Dios llena la conciencia de Salomón, clara y poderosa, pide: ¿qué quieres que yo te dé? Es la pregunta más importante que jamás le harán. Es un cheque en blanco del Todopoderoso. Salomón, el joven rey, tiene ante sí un poder ilimitado.
Podría pedir la aniquilación de sus enemigos restantes como su hermano Adonías, o los leales a él. Podría pedir una vida larga para disfrutar del poder por el que su madre había luchado. Podría pedir riquezas inimaginables, superar el oro de Egipto y la plata de Tiro. Podría pedir un imperio que se extendiera por el mundo conocido. Pero la respuesta de Salomón revela una humildad profunda y una comprensión sorprendente de su propia insuficiencia. Él no pide nada para sí mismo. Comienza reconociendo la misericordia que Dios le mostró a su padre David. Y luego habla de su propia situación, su voz en el sueño llena de una vulnerabilidad asombrosa. Yahvé, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo como rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy solo un joven. No sé cómo entrar ni cómo salir. Reconoce la inmensidad de la tarea que tiene por delante. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo tan grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Es la admisión de un hombre abrumado. Y entonces hace su petición. Da pues a tu siervo un corazón que entienda. En hebreo, un lev shomea. Un corazón que oye, un corazón que escucha, un corazón que discierne. Dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para que pueda discernir entre el bien y el mal. Porque ¿quién es capaz de gobernar a este tu pueblo tan grande? El silencio que sigue en el sueño es profundo. Y entonces la respuesta de Dios llega no con la neutralidad de un concedente, sino con un placer evidente. La petición de Salomón había agradado profundamente a Dios. Porque has pedido esto, dice la voz divina, y no pediste para ti una larga vida, ni pediste riquezas para ti, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti discernimiento para entender el juicio. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. La bendición de Dios es inmediata y absoluta. Te he dado un corazón tan sabio y entendido, que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni se levantará nadie como tú después de ti. Dios no solo cumple su petición, la excede de una manera inimaginable. Pero no se detiene ahí. Como un padre orgulloso, Dios derrama sobre Salomón las mismas cosas que él tuvo la sabiduría de no pedir. Y también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes no haya nadie como tú en todos tus días. La sabiduría era la llave, y había abierto el tesoro del cielo. Salomón despierta de golpe. El sueño ha terminado, pero la realidad ha cambiado para siempre. Regresa a Jerusalén no solo como el hijo de David, sino como el hombre más sabio del mundo. Ungido no solo con aceite por Sadoc, sino con una sabiduría sobrenatural directamente de la mano de Dios. La sabiduría otorgada a Salomón en Gabaón no permanece como un concepto abstracto por mucho tiempo. Pronto es puesta a prueba de la manera más pública y desconcertante. El don divino no se manifiesta en un tratado filosófico, sino en la cruda realidad de la tragedia humana. Un día, dos mujeres, ambas prostitutas, irrumpen en la sala del trono. Su apariencia y su profesión contrastan marcadamente con la majestad de la corte, pero su angustia es real y primitiva. Se postran ante el rey gritando y acusándose mutuamente. El caso que presentan es un nudo gordiano legal y emocional. Oh, mi señor, comienza la primera mujer, yo y esta mujer vivimos en la misma casa y di a luz mientras ella estaba allí. 3 días después, esta mujer también dio a luz. Estábamos solas. No había ningún extraño en la casa. La tensión en la sala es palpable. No hay testigos. Es una situación imposible. Y el hijo de esta mujer murió en la noche, continúa señalando a la otra porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de mi lado mientras tu sierva dormía, y lo puso en su seno, y me puso a su hijo muerto en mi seno. La otra mujer explota en negación. No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. La primera réplica. No, sino que tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Discuten furiosamente ante el rey, un caos de dolor y engaño. Los consejeros y cortesanos de Salomón se miran incómodos. ¿Cómo se puede juzgar esto? No hay evidencia, no hay testigos. Es la palabra de una ramera contra la de otra.
Cualquier decisión sería arbitraria. El joven rey Salomón escucha en silencio su rostro impasible, observando a las dos mujeres. Observa su desesperación, su lenguaje corporal, el tono de sus voces. El silencio se prolonga. Entonces, Salomón habla su voz tranquila pero llena de una autoridad que corta la tensión. Esta dice: «Mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto». Y la otra dice: «No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive». Resume el punto muerto. Luego se vuelve hacia un guardia. «Traedme una espada». Un murmullo de conmoción recorre la sala. ¿Una espada para qué? El guardia obedece presentando el arma al rey. Lo que sigue parece un acto de barbarie, una locura tiránica. Salomón da la orden más impactante de su reinado: partid al niño vivo en dos. Dad la mitad a una y la mitad a la otra. El horror se apodera de la corte. Los consejeros palidecen. ¿Es este el rey sabio o un monstruo? La orden parece tan grotesca, tan desprovista de compasión, que nadie se atreve a respirar. Pero la orden no era para el guardia, era para las madres. La verdadera sabiduría de Salomón no era lógica, era una comprensión profunda de la naturaleza humana, un bisturí divino capaz de diseccionar el corazón. En ese instante, la verdad explota. La mujer impostora, su corazón endurecido por el dolor y la envidia, asiente con una justicia retorcida. «Justo, que no sea ni mío ni tuyo, partidlo». Su respuesta es escalofriante, la voz del egoísmo y la crueldad. Pero la verdadera madre, en el instante en que imagina la espada tocando a su hijo, siente un dolor que es peor que la muerte. Sus entrañas, dice. La escritura se conmovieron. Olvida la corte, olvida al rey, olvida su propia necesidad de poseerlo. Solo importa la vida de su hijo. Grita su voz rota por la agonía. «Ah, mi señor, no, por favor, dad a ella el niño vivo, no lo matéis». Ella prefiere renunciar a su hijo, verlo criado por la mentirosa, que presenciar su muerte. El rostro de Salomón no cambia, pero sus ojos lo han visto todo. El juicio ha terminado. Levanta la mano deteniendo al guardia. Su voz resuena con el poder de la certeza absoluta. «Dad a esta mujer», dice, señalando a la que suplicó por la vida del niño, el niño vivo. «No lo matéis. Ella es su madre». Un suspiro colectivo de asombro y alivio llena la sala. La sabiduría de la sentencia es cegadora en su brillantez. No fue un truco. Fue una revelación de la verdad a través de la naturaleza inquebrantable del amor maternal. La noticia de este juicio se extiende por Jerusalén, como un reguero de pólvora, y luego por todo Israel. La gente no solo admira a su nuevo rey, le temen, porque comprendieron que este joven, que parecía demasiado joven para gobernar, no estaba solo. Vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Su autoridad quedó sellada no por la sangre de sus enemigos, sino por la demostración pública e innegable del favor divino. Con la sabiduría divina como su cimiento y la bendición de Dios como su motor, el reino de Salomón explota en una era de oro sin precedentes. Israel deja de ser una federación tribal de pastores y soldados, como lo fue bajo David, y se transforma en un imperio organizado, una potencia burocrática y comercial. La sabiduría de Salomón no se limita a juicios en la corte, se aplica a la estructura misma del gobierno. Establece un gabinete de príncipes y ministros hombres asignados a tareas específicas: el ejército, los registros, el sacerdocio y, lo más crucial, la administración. El genio organizativo de Salomón se revela en su división del reino. Consciente de que la vasta corte real no puede ser mantenida solo por la tribu de Judá, crea 12 distritos administrativos, cada uno gobernado por un intendente. Estos gobernadores no siguen las antiguas líneas tribales, sino que están diseñados para una eficiencia logística. Su única tarea: proveer para la mesa del rey y su casa durante un mes al año. ¿Y qué provisión era esa? La escala de la corte de Salomón es asombrosa, una ciudad dentro de una ciudad. La provisión diaria para su palacio incluía 30 medidas de flor de harina fina, 60 medidas de harina común,
10 bueyes engordados, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral. Era un banquete diario que alimentaba a miles, un símbolo del poder y la riqueza desbordante del rey. Este sistema, una hazaña de logística y gobierno centralizado, aseguró un flujo constante de riqueza hacia Jerusalén, convirtiéndola en el deslumbrante centro del mundo conocido. El reino se extendía desde el río Éufrates en el norte hasta la frontera de Egipto en el sur. Las naciones circundantes, intimidadas por su sabiduría y poder, no le hacían la guerra, le pagaban tributo. La paz reinaba. Esta paz y prosperidad se derramaron desde el palacio hasta el ciudadano común. Aquí la promesa de Dios se cumple en su forma más idílica y tangible. Las crónicas registran la imagen definitoria de esta era. Y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su vid, y debajo de su higuera desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Esta frase no es mera poesía, es la definición bíblica de Shalom, paz perfecta, seguridad nacional y prosperidad económica. Durante el reinado de David, cada hombre dormía con una espada cerca. Durante el reinado de Salomón se sentaban a la sombra de sus propios huertos, sin temor a invasores o sequías. El reino estaba en su cenit absoluto. El hijo de David había logrado lo que su padre solo había soñado. Pero esta misma prosperidad, este cumplimiento abrumador de la bendición de Dios, era una espada de doble filo. Se convirtió en una bendición peligrosa. Esta riqueza inimaginable, esta paz incuestionada, este lujo que fluía como el agua, comenzaron a crear un ambiente donde la autocomplacencia podía echar raíces. El éxito masivo se convirtió en la mayor de las tentaciones, un suelo fértil donde la extravagancia y el orgullo podían crecer sin control, muy lejos de la humilde oración en Gabaón. Con su reino en paz y rebosante de prosperidad, Salomón dirige ahora su formidable sabiduría hacia la única gran ambición que su padre David no pudo cumplir: la construcción de una morada permanente para el Arca de la Alianza, una casa para el nombre de Yahvé. Este no sería un simple santuario, sería el centro espiritual del mundo, un monumento de piedra, cedro y oro, que hablaría de la majestad del Dios de Israel. Pero Salomón en su sabiduría sabía que Israel, una nación de pastores y soldados, carecía de dos cosas esenciales: los maestros artesanos capaces de tal obra, y sobre todo los magníficos e incorruptibles cedros del Líbano. Su mirada se dirige al norte, a las ciudades-estado fenicias de la costa. Aquí su sabiduría no se manifiesta como un juicio místico, sino como una brillante diplomacia. Redacta un mensaje no solo de rey a rey, sino de hijo de un amigo a amigo de su padre. Lo envía a Hiram, el rey de Tiro, quien había amado profundamente a David. Tú sabes, escribe Salomón, que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Yahvé su Dios, a causa de las guerras que lo rodearon, hasta que Yahvé puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Pero ahora Yahvé, mi Dios, me ha dado paz por todas partes. No hay adversario ni mal que temer. Establece el contexto: la paz que Dios le ha dado es la oportunidad para construir. Entonces hace su petición. He determinado pues edificar una casa al nombre de Yahvé mi Dios. Te ruego por tanto que mandes que me corten cedros del Líbano. Mis siervos trabajarán junto a los tuyos, y yo te pagaré por tus siervos el salario que tú determines, porque tú sabes bien que no hay nadie entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. La respuesta de Hiram es de pura alegría. Ve en Salomón la continuación de la alianza dorada que tuvo con David. Bendito sea Yahvé hoy, exclama Hiram, en su respuesta que ha dado a David un hijo sabio sobre este pueblo tan grande. El acuerdo se sella rápidamente, un masivo contrato internacional que define la era. Hiram proveerá toda la madera de cedro y ciprés, enviándola en balsas por mar desde el Líbano hasta la costa de Israel. A cambio, Salomón pagará con lo que su reino tiene en abundancia alimentos: 20,000 medidas de trigo y 20,000 medidas de aceite de oliva puro cada año, para mantener la casa real de Hiram. Una gran alianza económica y de ingeniería,
nace uniendo la experiencia marítima y artesanal de Fenicia con la riqueza agrícola de Israel. Pero la madera es solo una parte. La escala del proyecto requiere una movilización de mano de obra como nunca se había visto. Aquí el genio administrativo de Salomón entra en juego. Decreta una leva, un reclutamiento laboral forzoso de entre todos los hombres de Israel. Reúne a 30,000 hombres. Sin embargo, organiza el trabajo con una sabiduría logística diseñada para no colapsar la economía de la nación. Los divide en 3 turnos rotativos. 10,000 hombres irían al Líbano por un mes para cortar madera y luego regresarían a sus hogares por 2 meses. De esta manera el trabajo nunca se detenía, pero los hombres podían seguir atendiendo sus propios campos y familias. Además de esta leva, Salomón designa a 70,000 hombres como transportistas cargando los materiales pesados y a 80,000 hombres como canteros trabajando en las montañas para labrar las piedras colosales que formarían los cimientos. Más de 3,000 capataces supervisaban esta operación gigantesca. La magnitud de la preparación era asombrosa, un testimonio de la importancia del templo. Pero esta misma leva, esta maquinaria de trabajo forzado aunque eficiente, introduce una sombra oscura. El pueblo de Israel, que recordaba su esclavitud en Egipto, ahora era sometido a trabajo obligatorio por su propio rey. La gloria del templo se estaba cimentando no solo con piedra, sino con el sudor de una nación. Era un presagio ominoso de la pesada carga que el pueblo comenzaría a resentir. En el 4º año de su reinado, 480 años después de que Israel saliera de la esclavitud de Egipto, Salomón comienza la obra. Los cimientos hechos de piedras masivas labradas en la cantera se colocan en el monte Moria, el lugar que Dios mismo había designado. Y desde ese momento algo milagroso y antinatural define la construcción. No es el ruido de un proyecto humano, sino el silencio de un acto divino. La orden de Salomón, inspirada por su sabiduría, fue precisa. Cada bloque de piedra debía ser medido, cortado y terminado en la cantera, lejos de la colina sagrada. El resultado es un silencio sobrecogedor en el lugar de la construcción. Decenas de miles de hombres trabajan, pero no se oye el estruendo del martillo, ni el golpe del hacha, ni el chirrido de ninguna herramienta de hierro. Las piedras colosales, algunas de las cuales pesan cientos de toneladas, son traídas y encajadas en su lugar, con una precisión perfecta como piezas de un rompecabezas celestial. Es un acto de reverencia, un reflejo de la paz que Dios le había dado a Salomón. La casa de Dios no se construiría con el ruido y la violencia de la guerra que caracterizó el reinado de David, sino con la quietud y el orden de la sabiduría divina. La estructura se eleva a un prodigio arquitectónico. El edificio en sí es magnífico, 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Sigue el modelo tripartito del antiguo tabernáculo, un pórtico de entrada, el lugar santo, el Jekal, y en lo más profundo, el lugar santísimo, el Debir, u oráculo, un cubo perfecto de 20 codos. Pero es el interior lo que deslumbra. Salomón ordena que no se vea ni una sola piedra dentro del templo. Cada centímetro cuadrado del interior, desde el suelo hasta el techo, está revestido con tablones de cedro puro del Líbano. El aroma de la madera preciosa llena el espacio. Artesanos fenicios, los mejores del mundo, tallan en las paredes intrincados diseños de querubines, palmeras y flores abiertas, símbolos del jardín del Edén, un paraíso restaurado. El templo no era solo una casa, era un recordatorio del lugar donde Dios y la humanidad caminaron juntos en perfecta comunión. Alrededor del edificio principal construye una estructura de 3 pisos con cámaras laterales donde los sacerdotes vivirían y almacenarían los tesoros sagrados. Pero el cedro y la artesanía son solo el lienzo. La verdadera gloria del templo reside en su elemento final, el oro. Salomón no escatima en gastos, entendiendo que esta casa debe reflejar la santidad y la gloria del Dios al que está dedicada. Esta riqueza no es para impresionar a los hombres, sino para honrar la pureza de Yahvé. Ordena que todo el interior del templo sea revestido de oro puro.
no solo los muebles, sino el edificio mismo. Los artesanos cubren las paredes de cedro tallado, el suelo de madera de ciprés y las vigas del techo con láminas de oro batido. El templo se convierte en una caja de oro resplandeciente que brilla con una luz sobrenatural incluso en la penumbra. Y en el lugar santísimo, el Debir, la devoción alcanza su cúspide. Salomón manda hacer 2 colosales querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, con las alas extendidas de modo que tocan las paredes opuestas, y se encuentran en el centro. Y a estos también los recubre completamente de oro. Todo el oráculo, el lugar donde el arca de la alianza descansaría, y la presencia de Dios habitaría, es un santuario de oro puro. Durante 7 años el trabajo continúa, una sinfonía de silencio, madera y oro. Finalmente la obra está terminada. Es la estructura más magnífica que el mundo ha visto jamás, una joya arquitectónica que es en sí misma una oración. El templo está terminado. 7 años de trabajo silencioso han culminado en la estructura más santa de la tierra. Pero una casa, por gloriosa que sea, está vacía sin su habitante. Salomón convoca a todos los ancianos de Israel, a los jefes de las tribus y a los príncipes de las familias, para una gran asamblea en Jerusalén. Ha llegado el momento de traer el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, donde su padre la había alojado en una tienda, a su lugar de descanso final. El aire de la ciudad es eléctrico, cargado de anticipación sagrada. En una procesión solemne, los sacerdotes levitas levantan el arca sobre sus hombros. Mientras avanzan hacia el templo, el propio rey Salomón y toda la congregación de Israel marchan delante sacrificando ovejas y bueyes en tal número que no se podían contar ni numerar. Es una celebración de gratitud y asombro. Los sacerdotes llevan el arca a través de las puertas de bronce, a través del lugar santo revestido de oro, y entran en la penumbra del lugar santísimo, el Debir. Con reverencia colocan el arca bajo las alas protectoras de los 2 querubines colosales de oro. En ese momento, las varas utilizadas para transportarla son retiradas. El arca de la alianza ha llegado a casa. Cuando los sacerdotes se retiran del lugar santísimo, el coro levítico, vestido de lino fino, entona un cántico de alabanza. Cientos de voces, acompañadas por címbalos, arpas y liras, resuenan junto a 120 sacerdotes que tocan las trompetas. Todos al unísono, como una sola voz, cantan: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. En ese instante la aprobación de Dios desciende. No es un susurro, sino una manifestación física de poder. Una nube densa y luminosa, la Shequina, la misma columna de nube que guió a Israel en el desierto, desciende y llena la casa de Yahvé. La gloria es tan intensa, tan palpable y tan aterradora en su santidad, que los sacerdotes no pueden permanecer de pie para ministrar. Quedan postrados, abrumados por la presencia tangible del Dios Todopoderoso, que acaba de tomar posesión de su templo. La construcción humana ha sido aceptada por el cielo. Salomón se vuelve. Ve la nube y la gloria, y luego se dirige al pueblo que ha caído sobre sus rostros. Su voz resuena con una confianza nacida de la comunión. Yahvé ha dicho que Él habitaría en la densa oscuridad, proclama: yo he edificado una casa sublime para ti, un lugar donde habites para siempre. Entonces, frente a toda la asamblea, Salomón se arrodilla sobre una plataforma de bronce que había construido, extiende sus manos al cielo y comienza la oración de dedicación más grande jamás registrada. Su sabiduría teológica brilla intensamente. Comienza con humildad, reconociendo la paradoja de su propia obra. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Reconoce la inmensidad de Dios. Sin embargo, su petición no es que Dios se limite a ese edificio, sino que lo convierta en un punto de conexión, un lugar donde su nombre resida y sus oídos estén atentos. Durante largos minutos, la voz de Salomón se eleva, intercediendo por su pueblo a través de las generaciones. Su oración prevé todas las tragedias futuras de Israel.
Pide que cuando pequen y sean derrotados por sus enemigos y se vuelven y oran hacia este templo, Dios oiga desde el cielo y perdone. Pide que cuando cierren los cielos y no haya lluvia debido a su pecado, si oran hacia este lugar, Dios oiga y envíe lluvia. Pide que si hay hambruna, peste o plaga en la tierra, cualquier oración elevada hacia esta casa sea escuchada. Y en un acto de sabiduría universal, ora no solo por Israel, sino también por el extranjero, y también al extranjero que no es de tu pueblo Israel, que ha venido de lejanas tierras a causa de tu nombre. Cuando venga y ore hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, y harás conforme a todo lo que el extranjero te pida. El templo no debía ser un club exclusivo, sino un faro de luz para todas las naciones. Concluye suplicando a Dios que mantenga su pacto con David. Este es el punto álgido de la vida de Salomón. Arrodillado entre el cielo y la tierra mediando en nombre de su pueblo, su corazón está perfectamente alineado con el corazón de Dios. Su sabiduría espiritual es completa, pero esta misma oración tan sublime y tan perspicaz se convertirá en el estándar divino por el cual su propia caída futura será juzgada tan trágicamente. La gran fiesta de la dedicación ha concluido. El eco de las trompetas y los cánticos de alabanza se ha desvanecido. Han pasado años. Salomón no solo ha terminado la casa de Yahvé, sino que también ha completado su propio palacio real, una magnífica estructura que tardó 13 años en construir. El reino está en su cenit absoluto de paz, poder y prestigio. Es en este momento de éxito total, cuando el corazón de un hombre es más vulnerable al orgullo, que Dios interviene. Yahvé se aparece a Salomón por segunda vez, no en un sueño en un lugar alto, sino con la claridad de una confirmación y la severidad de un pacto. La aparición comienza con una afirmación reconfortante. Es la respuesta directa a la gran oración de dedicación de Salomón. He oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, declara la voz de Dios. He santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí perpetuamente. Es la validación definitiva. Dios ha aceptado el templo. Ha sellado el edificio con su promesa, pero esta promesa de presencia viene con un giro aterrador. El tono de Dios cambia de la afirmación a la advertencia. La bendición es condicional. Y tú, dice Dios, hablando directamente al corazón del rey, si andas delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Entonces, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como le prometí a David tu padre diciendo, no te faltará varón en el trono de Israel. La promesa davídica se reafirma, pero ahora descansa directamente sobre los hombros de Salomón. El camino de la bendición es claro, obediencia total como David. Y entonces llega la condición opuesta. Es el pero más solemne de las Escrituras, una advertencia profética que define el resto de la historia de Israel. Pero, si obstinadamente os apartáis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos, y vais y servís a dioses ajenos y os postráis ante ellos. La voz de Dios es inflexible. Entonces yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. La promesa de la tierra, el pacto con Abraham, queda suspendido. Y luego el golpe más impactante dirigido al orgullo de Salomón, a su obra maestra, y esta casa que he santificado a mi nombre. Yo la arrojaré de mi presencia. El templo, la maravilla del mundo, la estructura de oro y cedro recién llena de la gloria de Dios, no es intocable. Dios advierte a Salomón que él es más grande que el edificio y que su santidad no será burlada, e Israel se convertirá en proverbio y burla entre todos los pueblos. Y esta casa que estaba en alta estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y silbará y dirá, ¿por qué ha hecho así Yahvé a esta tierra y a esta casa? Y responderán, por cuanto dejaron a Yahvé su Dios, y tomaron dioses ajenos.
Esta advertencia divina cuelga ahora sobre el glorioso reinado de Salomón, como una espada de Damocles. El camino hacia la destrucción ha sido claramente trazado. La sabiduría de Salomón no es un secreto guardado en Jerusalén. Se convierte en la maravilla del mundo antiguo. Su fama, junto con los informes de sus riquezas y el templo que ha construido, se extiende por las rutas comerciales transportada por caravanas de camellos y capitanes de barcos. Llega a los rincones más lejanos del mundo conocido a reinos de leyenda. Y esta fama llega a oídos de una de las monarcas más poderosas y misteriosas de la época, la reina de Sabá, un reino del sur de Arabia rico en incienso, especias y oro. Ella no es una vasalla que viene a rendir tributo. Es una soberana poderosa, una intelectual, y es profundamente escéptica. No puede creer que tal sabiduría resida en un solo hombre. Decide que debe verlo por sí misma. No viene a admirar, sino a probar. Emprende el arduo viaje de más de 1500 millas a través del desierto, llegando a Jerusalén, con un séquito que es en sí mismo una demostración de poder, una vasta caravana de camellos, cargados con una cantidad sin precedentes de especias, oro en abundancia y piedras preciosas. Su intención es clara, viene a desafiar a Salomón con preguntas difíciles, enigmas, para ver si su aclamada sabiduría es real o un mito inflado. El encuentro es una cumbre de poder real. La reina astuta y elocuente se presenta ante Salomón. La Biblia dice que le expuso todo lo que había en su corazón. Le plantea sus acertijos más complejos, sus dilemas filosóficos más profundos, sus preguntas más espinosas sobre el gobierno, la naturaleza y la divinidad. Es un duelo intelectual al más alto nivel. Y Salomón, imbuido de la sabiduría de Gabaón, responde a todo. No duda, no delibera. Con calma desentraña cada nudo, responde a cada enigma, resuelve cada problema. La crónica es enfática. Salomón le contestó a todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicarle. La reina queda asombrada por sus respuestas, pero su asombro se transforma en un shock absoluto cuando ve la aplicación de esa sabiduría. Pasa días en Jerusalén, no como una retadora, sino como una observadora atónita. Ve la magnificencia del palacio que Salomón construyó, una obra maestra de logística y belleza. Ve la opulencia de la comida servida en su mesa, la impecable organización de sus miles de siervos, la elegancia de sus uniformes, el servicio profesional de sus coperos. Y finalmente, observa el ritual más sagrado, la subida de Salomón al templo de Yahvé, la devoción y el orden con que adoraba al Dios que le había dado todo. Es demasiado. La reina dice, la escritura se quedó sin aliento. La realidad ha superado por completo la leyenda. Ella se vuelve hacia Salomón, su escepticismo reemplazado por una admiración abrumadora. Verdad es lo que oí en mi tierra acerca de tus hechos y de tu sabiduría, exclama. Pero yo no creía las palabras, hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí que no se me dijo ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad superan la fama que yo había oído. Pero entonces su alabanza se eleva más allá del hombre hacia la fuente. En el momento cumbre del testimonio internacional de Salomón, esta poderosa reina pagana mira al rey de Israel y bendice al Dios de Israel. Bendito sea Yahvé tu Dios, declara, quien se ha complacido en ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Yahvé ha amado a Israel, para siempre te ha constituido como rey, para que hagas juicio y justicia. Es el apogeo. La sabiduría de Salomón, un don de Dios, ha cumplido su propósito más elevado, ha llevado al mundo a reconocer la gloria de Yahvé. La visita de la reina de Sabá no fue un evento aislado, fue la norma. La fama de Salomón trajo al mundo a sus pies. Sus alianzas estratégicas, especialmente con Hiram de Tiro, le abrieron las rutas comerciales del mundo. Su flota de Tarsis, una empresa naval conjunta, navegaba por mares desconocidos en viajes de 3 años. Regresaban a Israel cargados no solo con necesidades, sino con los lujos más exóticos del mundo: oro, plata, marfil, monos y pavos reales.
La riqueza se derramaba en Jerusalén en un torrente dorado. Las crónicas registran su ingreso anual solo en oro en 666 talentos, una cifra astronómica que ni siquiera incluía los impuestos de los mercaderes, el comercio de especias o el tributo de los reyes vasallos. La promesa de Dios en Gabaón se cumplió de una manera literal y abrumadora. El oro y la plata se volvieron tan comunes en Jerusalén como las piedras en las calles, y los preciosos cedros del Líbano tan abundantes como los humildes sicómoros de las llanuras. Esta riqueza se exhibía de formas que dejaban al mundo sin aliento. Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro batido, cada uno con 600 siclos de oro, y otros 300 escudos más pequeños también de oro puro, que colgó en el palacio llamado la Casa del Bosque del Líbano. Su trono se convirtió en la encarnación de su poder. No era de madera, sino de marfil macizo importado y exótico, y luego lo revistió con el oro más puro. Tenía 6 escalones, y en cada escalón había 2 leones de oro 12 en total, flanqueando el ascenso. 2 leones más grandes estaban junto a los reposabrazos. La Biblia lo dice claramente. Nunca se había hecho nada parecido en ningún otro reino. Salomón no solo era sabio, era sin lugar a dudas el hombre más rico que jamás había existido. La bendición de Dios era visible, tangible y pesada. Pero es precisamente aquí en la cima de esta montaña de oro, donde aparece la primera fisura peligrosa, la primera grieta en el fundamento de su obediencia. Esta riqueza sin precedentes le permite a Salomón financiar un proyecto que su padre David. El guerrero nunca tuvo un ejército masivo y tecnológicamente avanzado. Salomón se obsesiona con el símbolo supremo del poder militar de la era, los carros de guerra y la caballería. Reúne una fuerza colosal, 1,400 carros y 12,000 jinetes. Construye ciudades guarnición enteras por todo el reino solo para albergarlos. ¿Y de dónde obtiene estos caballos y carros? La fuente principal y más infame es Egipto. Salomón establece un monopolio real. Sus agentes compran carros egipcios de la más alta calidad y los mejores caballos importándolos en masa a Israel. En el papel es una política estratégica brillante. En realidad es un acto de rebelión directa y descarada contra el mandato de Dios. Siglos antes, en el libro de Deuteronomio, Dios había establecido la ley específica para el futuro rey de Israel. La advertencia era inequívoca. Primero, no acumulará para sí grandes cantidades de plata y oro. Salomón ya estaba violando esto. Segundo, y aún más específico, no deberá acumular muchos caballos para sí. Salomón acababa de reunir a 12,000. Y la tercera advertencia, la más grave de todas, ni hará volver al pueblo a Egipto para adquirir muchos caballos, pues Yahvé os ha dicho, nunca más volveréis por ese camino. Egipto. El símbolo mismo de la esclavitud, el lugar del que Dios había rescatado milagrosamente a Israel, la nación contra la cual Dios había mostrado su poder supremo. Salomón, en su sabiduría humana, había reabierto voluntariamente ese camino. Había enviado a sus hombres de regreso a Egipto, comerciando con el faraón, con cuya hija también se había casado, para obtener las mismas herramientas de opresión que una vez habían mantenido a su pueblo cautivo. La sabiduría divina de Gabaón estaba siendo eclipsada por la estrategia política humana. La primera gran transigencia se había hecho no por necesidad, sino por extravagancia. Si la acumulación de caballos de Egipto fue la primera fisura, esta fue la brecha cataclísmica. La caída de Salomón no vino por un general enemigo ni por un colapso económico. Vino desde adentro, desde el lugar más vulnerable de un hombre, su corazón. El texto bíblico es brutalmente honesto. Pero el rey Salomón amó además de a la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y el texto las enumera no como trofeos políticos, sino como la fuente de la infección espiritual: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Estas no eran alianzas cualquiera. Pertenecían a las naciones de las que Yahvé había advertido explícitamente a Israel, diciendo: «No os uniréis a ellas ni ellas a vosotros,
porque ciertamente inclinarán vuestros corazones tras sus dioses. La advertencia no era racial, sino teológica. Dios sabía que el corazón humano no puede servir a dos señores y que la intimidad del matrimonio era el vector más poderoso para el sincretismo religioso. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, el hombre que había conversado 2 veces con Dios, creyó que estaba por encima de esa ley. Creyó que su sabiduría lo inmunizaba contra la tentación. Pensó que podía manejar el compromiso político sin sufrir la contaminación espiritual. La Biblia añade una frase devastadora, pero Salomón se apegó a ellas con amor. No eran solo tratados, eran afectos, y su apetito era tan insaciable como su deseo de oro y poder. La escala de su transigencia es difícil de comprender. Tuvo 700 esposas, muchas de ellas princesas que sellaban alianzas de estado, y 300 concubinas. 1000 mujeres. Un harén que requería una logística inmensa, pero más importantemente, un corazón dividido 1000 veces. Cada matrimonio político con una princesa extranjera traía consigo a su séquito, a sus sirvientes, sus costumbres y, crucialmente, a sus dioses. Jerusalén, la ciudad santa del Dios único, se convirtió en un centro cosmopolita no solo de comercio, sino de idolatría. El veneno actuó lentamente. No fue una traición de la noche a la mañana. Durante décadas, Salomón mantuvo su adoración en el templo. Pero la erosión fue constante como el agua goteando sobre la piedra. Y sucedió que cuando Salomón era ya viejo, este es el epitafio de su sabiduría. El tiempo que debería haber aumentado su devoción la desgastó. El joven humilde que pidió un corazón entendido en Gabaón se había convertido en un anciano complaciente, rodeado de lujos y de las voces persuasivas de las mujeres que amaba. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Lo que comenzó como tolerancia política, permitir que sus esposas adoraran a sus propios dioses en privado, se convirtió en participación personal. Ellas no abandonaron sus deidades, simplemente invitaron a Salomón a unirse a ellas, y él, cansado, viejo y enamorado, cedió. Y aquí el cronista bíblico escribe la sentencia más trágica de todo su reinado, el punto de inflexión del que no hay retorno. Y su corazón no era ya perfecto para con Yahvé, su Dios, como el corazón de su padre David. David había pecado horriblemente, adulterio, asesinato. Pero su corazón, cuando era confrontado, siempre regresaba a Dios en arrepentimiento total. El corazón de David era íntegro aunque fallido. El corazón de Salomón se volvió dividido. Su lealtad ya no era exclusiva. La sabiduría que Dios le dio para gobernar a otros no pudo salvarlo de sí mismo. Su brillantez intelectual permaneció, pero su integridad espiritual se fracturó. El hombre que recibió el corazón que oye de Dios había dejado de escuchar su voz ahogada por los susurros de 1000 amores extranjeros. El compromiso político hecho en nombre de la sabiduría humana se había convertido en la herramienta precisa de su ruina espiritual. La fractura en el corazón de Salomón, esa deslealtad dividida, no pudo permanecer oculta en las cámaras privadas del palacio. La decadencia espiritual, como una enfermedad, finalmente exigió una manifestación física, una expresión pública que conmocionaría al reino. El hombre que había construido la casa de Dios ahora inconcebiblemente se convertiría en el arquitecto de su profanación. La Biblia es directa y no tiene piedad al describirlo. Salomón hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, y no siguió plenamente a Yahvé como David su padre. La diferencia es crucial. David pecó y se arrepintió. Salomón pecó y lo racionalizó institucionalizando su rebelión. Su adoración ya no era exclusiva. Su corazón ya no era perfecto. Y así el rey que había recibido el corazón entendido de Dios, procedió a cometer el acto más necio de su vida. El texto es específico. Siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, la abominación de los amonitas. Astarte, la reina del cielo, la diosa de la fertilidad, y la guerra, cuyos ritos a menudo implicaban la prostitución sagrada. Y Milcom, también conocido como Moloc, la deidad más aterradora del panteón cananeo.
Pero la traición de Salomón no se limitó a la adoración privada. En la ironía más oscura y trágica de toda su historia, el mayor constructor de Israel usó su talento de arquitecto, su riqueza real y sus trabajadores para cometer una blasfemia de piedra y argamasa. Entonces, edificó Salomón un lugar alto. ¿Dónde? En un rincón olvidado del desierto para ocultar su vergüenza nombrema. El texto especifica la ubicación con una precisión escalofriante en el monte, que está frente a Jerusalén. Era el Monte de los Olivos. Desde esta colina sagrada, uno podía mirar directamente a través del valle de Cedrón y ver en todo su esplendor dorado el magnífico templo de Yahvé que él mismo había dedicado. Era un acto de desafío descarado, un monumento a su propia apostasía, erigido en la cara misma de Dios. Allí, a la vista de la casa de Yahvé, construyó un santuario para Quemos, la abominación de Moab. Y lo que es peor, construyó otro para Moloc, la abominación de los hijos de Amón. Es casi imposible para la mente moderna comprender el horror de este acto. Moloc era una deidad del fuego. Los arqueólogos han encontrado evidencia de sus ritos. Los padres traían a sus hijos primogénitos a sus bebés y los colocaban en los brazos extendidos de una estatua de bronce de Moloc, calentada al rojo vivo. El bebé era quemado vivo como sacrificio, mientras los tambores sonaban con fuerza para ahogar los gritos. Este era el Dios al que el sabio Salomón, el constructor del templo, le estaba dando un hogar oficial en las afueras de la ciudad santa. El humo de estos altares abominables ahora se elevaba una ofensa directa al cielo, mezclándose con el humo del incienso sagrado que se elevaba del altar de Dios en el templo. ¿Por qué? ¿Cómo pudo el hombre que conversó con Dios, el poeta de los proverbios, caer en tal depravación? La respuesta es tan patética como trágica. Lo hizo para apaciguar a sus esposas. El hombre cuya sabiduría divina había discernido el corazón de una verdadera madre en el juicio de las dos mujeres, ahora estaba patrocinando el asesinato de niños para satisfacer los caprichos religiosos de sus amantes paganas. El texto lo confirma. Y así, hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. 700 esposas princesas de Egipto, Moab, Amón, Sidón. Cada una exigiendo igualdad de derechos religiosos, cada una exigiendo un santuario para su Dios patrón. Y Salomón, en una exhibición de debilidad espiritual absoluta, en un intento desesperado por mantener la paz en su harén y las alianzas políticas en su imperio, cedió a todas. Este es el punto de no retorno. La traición es completa. El hombre que recibió la sabiduría divina porque no pidió riquezas, ahora usaba sus riquezas dadas por Dios para financiar la idolatría. El hombre que construyó la única casa para el único Dios verdadero, el templo que debía ser una casa de oración para todas las naciones, ahora estaba construyendo múltiples casas para los dioses falsos de esas mismas naciones. Había revertido su propia misión sagrada. En lugar de atraer al mundo pagano a la luz de Yahvé, había importado la oscuridad del paganismo al corazón mismo de Jerusalén. El gran constructor se había convertido en el gran corruptor. La advertencia explícita de Dios en aquella segunda aparición. Capítulo 10. La amenaza de que el templo sería destruido y que Israel se convertiría en burla había sido desafiada públicamente. La condición se había roto. La caída no era solo una debilidad personal. Era un pecado nacional, liderado, financiado y construido por el propio rey. El juicio era ahora inevitable. La respuesta del cielo a los altares abominables del Monte de los Olivos no se hace esperar. La paciencia divina, extendida durante décadas, finalmente se ha roto. El texto bíblico lo expresa con una claridad aterradora, y se enojó Yahvé contra Salomón. Es una de las declaraciones más directas de la ira divina contra un individuo en toda la Escritura. Esta no es la decepción de un patrón, es la ira de un pacto traicionado, la furia de un Dios personal cuya amistad ha sido despreciada. Dios, que se le había aparecido 2 veces, una vez en un sueño de gracia Gabaón y otra en una advertencia solemne después del templo, ahora le habla por última vez
no con ofertas de sabiduría o bendiciones, sino con el sonido de un juicio irrevocable. Por cuanto has hecho esto, la voz de Dios resuena en la conciencia del anciano rey, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. La acusación es directa. Salomón no podía alegar ignorancia. Había violado consciente y deliberadamente la advertencia específica que se le había dado en la cumbre de su gloria. El veredicto es rápido y devastador, una anulación directa de la obra de su vida. Ciertamente rasgaré el reino de ti, y lo entregaré a uno de tus siervos. El imperio unido que David forjó y que Salomón llevó a su cenit, el símbolo del poder y la promesa de Dios, sería desgarrado. El hombre que lo tenía todo ahora escuchaba cómo se lo quitaban todo. La sabiduría de Salomón, su diplomacia, sus 1000 esposas y sus 12,000 caballos eran completamente impotentes ante este decreto. Sin embargo, incluso en medio de esta ira justa, la fidelidad de Dios brilla con una misericordia inesperada. El juicio viene con 2 salvedades, ambas arraigadas no en el mérito de Salomón, sino en la fidelidad de David. Sin embargo, continúa la voz divina: no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo rasgaré de la mano de tu hijo. Salomón el apóstata sería perdonado de presenciar la ruina total. Su reinado en la superficie terminaría en paz, pero moriría sabiendo que la bomba de tiempo de la división estaba preparada y que su propio hijo Roboam pagaría el precio de su pecado. La segunda salvedad es igualmente crucial: pero no rasgaré todo el reino. Daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido. El juicio es severo, pero no total. El pacto con David no sería anulado, solo disciplinado. Una astilla del reino, la tribu de Judá y Benjamín, permanecería unida a Jerusalén. Pero el glorioso imperio unido de las 12 tribus estaba sentenciado. La era dorada había terminado oficialmente. El ocaso había comenzado. La sentencia divina no es solo una profecía de división futura, es un permiso inmediato para que el caos comience. La bendición sobrenatural de paz que había protegido el imperio de Salomón durante décadas, la paz por todas partes de la que se jactaba ante Hiram, es retirada. Y en el momento en que se retira la protección divina, los enemigos que habían estado latentes esperando en las sombras comienzan a moverse. El texto bíblico lo dice claramente. Yahvé levantó un adversario contra Salomón. La palabra hebrea para adversario es Satán. Dios mismo suscita un Satán para plagar al rey desobediente. El primero emerge del sur de Edom. Su nombre es Hadad. Él era de linaje real, un príncipe edomita. Su historia es una de venganza latente. Años atrás, cuando David conquistó Edom, su general Joab había llevado a cabo una campaña brutal para exterminar a todos los varones edomitas. Pero Hadad, siendo un niño pequeño, había escapado llevado por siervos leales. Su viaje lo llevó al único lugar que podía albergar a un enemigo de David, Egipto. Irónicamente, el mismo Egipto con el que Salomón ahora comerciaba y se aliaba. Hadad no solo encontró refugio en Egipto, encontró favor. Creció en la corte del faraón, quien llegó a apreciarlo tanto que le dio por esposa a la hermana de su propia esposa, la reina. Ella le dio un hijo, quien fue criado entre los príncipes de Egipto. Hadad se había asimilado, pero nunca olvidó la sangre de su familia derramada por Joab. Durante décadas esperó. Y entonces, la noticia que anhelaba llegó a Egipto. El rey David ha dormido con sus padres, y Joab, el general del ejército, ha muerto. Inmediatamente, Hadad se presentó ante el faraón. «Déjame ir. Quiero volver a mi propia tierra». El faraón, que era el suegro de Salomón, estaba desconcertado. «¿Qué te falta conmigo que buscas irte a tu tierra?». Pero Hadad insistió, su corazón ardiendo con un odio antiguo. Finalmente, el faraón lo dejó ir. Hadad regresó a Edom y se convirtió en una espina constante en el flanco sur de Salomón, un adversario implacable que acosaba sus fronteras. Pero el sur no era el único frente. Dios levantó un segundo Satán, esta vez en el norte.
Su nombre era Rezón. Él había sido un capitán al servicio de Hadadezer, rey de Soba, un antiguo enemigo que David había derrotado decisivamente. Cuando su señor cayó, Rezón huyó con una banda de hombres y se convirtió en un líder de bandoleros operando desde el desierto. Era un oportunista, un hombre de violencia que vivía del botín. Viendo el poder centralizado de Salomón enfocado en grandes proyectos de construcción en Jerusalén, Rezón vio su oportunidad. Condujo a su banda de merodeadores a la antigua ciudad de Damasco, la capturó y se proclamó rey de Aram Siria. Desde este nuevo trono albergaba un profundo odio por Israel, un odio forjado en la derrota de su antiguo amo a manos de David. Rezón se convirtió en una amenaza estratégica, controlando las rutas comerciales vitales del norte y acosando constantemente los territorios de Salomón. Durante el resto de la vida de Salomón, el rey de Damasco fue un adversario amargo. La paz perfecta se había hecho añicos. El sueño idílico de que cada uno se sentaba debajo de su vid y su higuera se desvaneció. Las fronteras, una vez seguras por la bendición de Dios, ahora estaban sitiadas por enemigos que la propia sabiduría de Salomón no podía contener. Los adversarios externos. Hadad y Rezón eran problemas en las fronteras, pero la verdadera sentencia de Dios, la de rasgar el reino y dárselo a un siervo, requería una amenaza desde adentro. Y esa amenaza se estaba gestando en la propia corte de Salomón. Su nombre era Jeroboam, hijo de Nabat, de la influyente tribu de Efraín. No era un príncipe ni un noble, sino un hombre hecho a sí mismo descrito en las Escrituras con dos atributos poderosos. Era valiente y esforzado, y activo o industrioso. Salomón, con su buen ojo para el talento, había notado a este joven y capaz administrador. Jeroboam era un hombre que hacía las cosas. En ese momento Salomón estaba embarcado en uno de sus muchos proyectos de construcción, el Milo, el relleno y la fortificación de la brecha en la muralla de la ciudad de David. Era un trabajo logístico inmenso que requería supervisión. Salomón, impresionado por la eficiencia de Jeroboam, le dio autoridad poniéndolo a cargo de todo el trabajo forzado de la casa de José, es decir, las tribus del norte de Efraín y Manasés. Fue una decisión fatídica. Al darle este puesto, Salomón le dio a Jeroboam una plataforma. Jeroboam supervisaba a sus propios hermanos efraínitas, escuchando sus quejas diarias. Veía el sudor y el resentimiento de las tribus del norte, que sentían que estaban pagando con su trabajo y sus impuestos la gloria desmedida de Jerusalén y la tribu de Judá. El hombre del rey se convirtió silenciosamente en el hombre del pueblo. La opresión de la leva de Salomón, esa misma herramienta que construyó el templo, estaba ahora forjando al líder que la destruiría. Un día Jeroboam salió de Jerusalén, quizás para inspeccionar una obra o para visitar su hogar en Efraín. Viajaba solo por el camino abierto fuera de la vista de los muros de la ciudad. Y en ese camino tuvo un encuentro que cambiaría su destino y el de la nación para siempre. El profeta Ahías de Silo, un hombre de Dios, que no formaba parte de la corte real, se le apareció de repente. Ahías también estaba en el camino y llevaba puesto un manto nuevo. En el silencio del campo abierto sin testigos, se desarrolló uno de los actos de profecía más dramáticos de la historia. Ahías el profeta se quedó quieto frente a Jeroboam. Luego tomó el manto nuevo que llevaba puesto un símbolo de la integridad del reino, y ante los ojos atónitos de Jeroboam, lo rasgó violentamente, no en 2, sino en 12 pedazos, 12 por las 12 tribus de Israel. El simbolismo era impactante. Luego Ahías recogió los jirones de tela. Le entregó 10 de ellos a Jeroboam. «Toma para ti los 10 pedazos», dijo Ahías, su voz ahora llena de la autoridad de Yahvé, porque así dice Yahvé, Dios de Israel, he aquí que yo rasgo el reino de la mano de Salomón. La sentencia que Dios había pronunciado en privado al rey, ahora se declaraba públicamente a su sucesor designado. Y a ti te daré 10 tribus. Ahías explicó la razón. Por cuanto me han abandonado y han adorado a Astarte, a Quemos y a Moloc, y no han andado en mis caminos.
El profeta confirmó que Dios dejaría una tribu Judá para el hijo de Salomón, por amor a David y a Jerusalén. Pero el resto, la gran mayoría de la nación, le era entregado a Jeroboam. La profecía se había hecho carne. El siervo anónimo se había convertido en el rey ungido de un reino aún por nacer. El encuentro en el campo entre Jeroboam y Ahías no permaneció en secreto por mucho tiempo, ya sea que Jeroboam, envalentonado por la promesa divina, comenzara a actuar con demasiada independencia, o que los espías de Salomón, siempre vigilantes, informaran de la extraña reunión y el acto simbólico de la capa rasgada. La noticia llegó a oídos del rey. La profecía de que su propio siervo le arrebataría 10 tribus golpeó a Salomón no como una advertencia para arrepentirse, sino como una amenaza directa a su trono y a su dinastía. Y la reacción del anciano rey revela cuán lejos había caído del joven sabio de Gabaón. El hombre que una vez pidió a Dios un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal, ahora abandona por completo la sabiduría divina y reacciona con la paranoia y la violencia de un tirano secular. Si hubiera sido su padre David al ser confrontado por un profeta, se habría rasgado las vestiduras, se habría cubierto de ceniza y habría suplicado el perdón de Dios. Pero Salomón no hizo tal cosa. No vio la profecía como el juicio justo de Dios por su propia idolatría. La vio como una conspiración política que debía ser aplastada. Su corazón, endurecido por décadas de autocomplacencia y compromiso espiritual, ya no era capaz de arrepentirse. Solo era capaz de reaccionar. Su solución fue simple y brutal. Si Jeroboam estaba destinado a rasgar el reino, Jeroboam debía morir. Salomón, por tanto, procuró matar a Jeroboam. El rey más sabio del mundo, el constructor del templo, ahora da la orden de asesinar al hombre que Dios mismo había ungido a través de su profeta. Estaba intentando literalmente luchar contra el destino y frustrar la palabra declarada de Yahvé. Pero Jeroboam era un hombre valiente e industrioso, y ahora también era un hombre advertido. Al enterarse de que el rey buscaba su vida, huyó. Y su destino de exilio es la ironía final y más amarga del fracaso de Salomón. Jeroboam huye a la única nación lo suficientemente poderosa como para protegerlo del rey de Israel, Egipto. Se presenta en la corte de Sisac, el faraón. Es el mismo Egipto del que Salomón había importado sus caballos violando la ley de Dios. Es el mismo Egipto del que había tomado a su primera y más prestigiosa esposa, abriendo la puerta a los compromisos. Y ahora, irónicamente, Egipto, el símbolo de la transigencia de Salomón, se convierte en el refugio seguro para el hombre destinado a destruir su legado. El adversario interno ungido por el profeta de Dios ahora es protegido por el aliado político del rey caído. El círculo del compromiso y sus consecuencias se había cerrado. Salomón en su palacio dorado se queda solo, rodeado de sus ídolos y sus riquezas, un rey anciano cuya sabiduría se había agriado hasta convertirse en una furia homicida e impotente, mientras que sus enemigos Hadad en el sur, Rezón en el norte y ahora Jeroboam en Egipto esperaban pacientemente su muerte. Los días de Salomón llegan a su fin. Su cuerpo está viejo y cansado. Su reino, aunque todavía intacto en la superficie, está podrido por dentro, rodeado de enemigos que esperan su último aliento y sentenciado por Dios a la división. La sabiduría mundana que el mundo tanto admiraba se ha convertido en cenizas en su boca. En esta vasta, solitaria y melancólica quietud de sus últimos años, el rey ya no habla como un monarca, sino como Kohelet, el predicador, el que congrega y el que busca. Es la voz de un hombre que lo ha tenido todo, lo ha hecho todo, lo ha probado todo, y ha descubierto que todo es vacío. Sienta a sus escribas o quizás toma él mismo la pluma para registrar la confesión más amarga y profunda de la historia humana. Ya no es el autor de proverbios prácticos, sino el cronista de una desesperación existencial. Su voz resuena desde el trono, pero ya no es una voz de mando, sino de advertencia. Vanidad de vanidades dicta su voz ahora frágil, pero las palabras grabadas con fuego. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad.
¿qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Esta es la pregunta que ahora lo consume. Él, el hombre más sabio, se había propuesto usar su sabiduría para encontrar el sentido de la vida. Yo, el predicador, escribe, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y dediqué mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Emprendió un gran experimento probando todas las avenidas de la existencia humana para encontrar la felicidad. Primero probó la sabiduría misma y descubrió que en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Vio que el sabio muere igual que el necio y todo es olvidado. Entonces se volvió hacia el hedonismo. Me dije a mí mismo, ven ahora te probaré con el placer, gozarás de lo bueno. Se entregó a todo. Construyó para sí casas magníficas, plantó viñedos extensos, hizo jardines y parques. Amasó plata y oro como si fueran piedras los tesoros de reyes. Me proveí de cantores y cantoras, y de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música, y por supuesto su harén. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. El resultado, cuando miró todas las obras que sus manos habían hecho y el trabajo que había tomado para hacerlas, he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho alguno debajo del sol. El placer lo dejó vacío. La riqueza lo dejó insatisfecho. Incluso llegó a odiar su propia obra, el trabajo de su vida, el templo, los palacios, el imperio. ¿Por qué? Porque con una amargura profética se dio cuenta de que tenía que dejárselo a otro, que vendrá después de mí. Una referencia directa a su hijo Roboam. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el trabajo en que yo me afané. Esto también es vanidad. Había perseguido el viento y ahora se encontraba con las manos vacías, el corazón roto por sus propias transgresiones, y un legado a punto de desmoronarse. Había ganado el mundo entero solo para descubrir que era un espejismo. Y así, después de este largo viaje a través de la sabiduría, la locura, el placer, el trabajo y la riqueza, el predicador llega a su conclusión final. Es el último destello de la verdadera sabiduría, la sabiduría que había perdido. Ya no es una sabiduría para gobernar un imperio, sino una sabiduría para salvar el alma. Es la lección final de un hombre que lo aprendió demasiado tarde. El fin de todo el discurso oído concluye en la última página de su vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque todo lo demás, los caballos, las esposas, el oro, los templos a los ídolos, la fama internacional es humo. Porque esto suspira es el todo del hombre. Es la confesión definitiva. La única cosa que importaba, la única cosa que se le había pedido en aquella advertencia divina, era la única cosa que había descuidado. Y esa negligencia había costado un reino. La historia de Salomón termina no con un estruendo, sino con el silencio melancólico de un libro que se cierra. Después de 40 años de un reinado que deslumbró al mundo, el hombre más sabio de la tierra durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, su padre. Y su hijo Roboam reinó en su lugar, pero el legado que dejó estaba irrevocablemente roto. La historia de Salomón es en última instancia la tragedia más impactante de toda la Biblia. Es un estudio de caso sobre el potencial humano y el fracaso espiritual. Es un viaje desde la gloria absoluta hasta la ruina autoinfligida. Vemos su ascensión el joven rey en Gabaón, tan abrumado por la tarea que en lugar de pedir poder, pide humildemente un corazón que oiga. Vemos la respuesta de Dios, una sabiduría sin precedentes, acompañada de riquezas y honor, que ningún monarca había conocido jamás. Y vemos el apogeo, la obra maestra arquitectónica del templo, un silencio sagrado de piedra y cedro culminando en el momento en que la nube de gloria de Dios desciende llenando la casa con su presencia tangible. Pero luego dolorosamente vemos el descenso,
El contraste es casi insoportable. Vemos al hombre que escribió: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida, permitiendo que su propio corazón sea robado, dividido entre 1000 mujeres extranjeras. Vemos al rey que advirtió a su hijo contra la seducción de la mujer extraña, siendo él mismo seducido por ellas, no solo en su cama, sino en su alma, hasta que inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y en la ironía más oscura, vemos al constructor del templo de Yahvé, usando sus recursos reales para erigir altares a Moloc, la abominación devoradora de niños en la colina, justo enfrente, desafiando al Dios que le había dado todo. La historia de Salomón es un testimonio aterrador de que las bendiciones de Dios, incluso las más extravagantes como la sabiduría y la riqueza, no son una inmunidad contra el pecado, no son un permiso para la desobediencia. De hecho, el éxito masivo puede ser la prueba más peligrosa de todas. Demuestra que ni la sabiduría, ni la riqueza, ni el éxito, ni siquiera las visitaciones divinas pueden proteger un corazón que no se mantiene activamente y exclusivamente dedicado a Dios. La caída de Salomón no comenzó con un acto de rebelión abierta. Comenzó con un pequeño compromiso, una alianza política aparentemente sabia con Egipto, la violación de una pequeña ley sobre caballos. Pero ese primer paso fuera del camino de la obediencia total lo puso en una pendiente resbaladiza que terminó en la idolatría descarada. Su historia nos confronta con una verdad incómoda. A menudo pensamos que nuestros mayores enemigos son externos, fuerzas que conspiran contra nosotros. David, el padre de Salomón, pasó su vida luchando contra gigantes físicos, ejércitos filisteos y reyes celosos. Pero el Goliat de Salomón no era un gigante de 3 metros. Su Goliat era interno. Eran sus propios apetitos descontrolados, su orgullo intelectual que lo hacía creer que estaba por encima de la ley de Dios, su deseo de complacer a los hombres y mujeres, en lugar de a Dios, y los pequeños compromisos que racionalizó en nombre de la sabiduría política. Su historia nos obliga a hacernos una pregunta profundamente personal. ¿Cuáles son los dioses extranjeros que compiten por la adoración en nuestras vidas hoy? Pueden que no sean estatuas de piedra de Astarte o Moloc. Pueden ser cosas mucho más sutiles, cosas que incluso parecen bendiciones. Puede ser la búsqueda implacable de dinero. Puede ser la adicción a la aprobación y la fama en las redes sociales. Pueden ser las relaciones que sabemos que nos están alejando de Dios. Puede ser la comodidad, el poder o el ídolo más peligroso de todos, nuestro propio ego, que nos dice que sabemos más, que podemos manejar el pecado, que nuestras pequeñas transigencias no importan. La advertencia de Salomón resuena a través de los milenios: cuida tu corazón, porque incluso la bendición más grande puede convertirse en la herramienta de tu destrucción si desvía tu lealtad del dador de la bendición. Pero la historia no termina en esta tragedia. El fracaso de Salomón dejó un vacío en la historia de Israel, un anhelo profundo. El pueblo había visto al rey más sabio y más rico, el constructor del templo, y lo había visto fracasar miserablemente. Si él no pudo hacerlo, si el mejor y más brillante de la humanidad no pudo mantener el pacto, ¿quién podría? Esta pregunta cuelga en el aire durante 1000 años esperando una respuesta. El templo de Salomón sería destruido tal como Dios advirtió. Sus altares paganos en el Monte de los Olivos permanecerían como un monumento a su vergüenza. Pero el pacto con David, la promesa de un rey eterno, seguía en pie. Esta historia es el escenario perfecto para un rey mejor. Siglos después, un hombre caminaría por las calles de Jerusalén. Se pararía en el patio del segundo templo, mucho menos glorioso, y declararía: el reino de Dios está cerca. Cuando los escépticos le exigieron una señal, él respondió, pero no señaló la riqueza ni los edificios, señaló la sabiduría. La reina del sur, dijo refiriéndose a la reina de Sabá, se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Ese hombre era Jesús de Nazaret. Él era la encarnación de la verdadera sabiduría de Dios.
Donde Salomón usó su sabiduría para acumular riqueza, Jesús la usó para servir a los pobres. Donde Salomón construyó un templo de piedra que sería destruido, Jesús habló de un nuevo templo, su propio cuerpo que sería destruido y resucitado en 3 días, construyendo una iglesia que las puertas del infierno no prevalecerían. Donde el corazón de Salomón fue dividido por 1000 amores, el corazón de Jesús fue perfectamente singular, obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Y donde Salomón presidió un reino que se desgarraría por el pecado, Jesús inauguró un reino que nunca tendrá fin. La historia de Salomón en toda su gloria y tragedia sirve como el telón de fondo oscuro que hace que la luz de Cristo brille con una intensidad incomparable. Nos muestra que nuestra esperanza no está en nuestra propia sabiduría, riqueza o capacidad para construir cosas grandiosas. Nuestra esperanza descansa solo en un rey perfecto, uno mayor que Salomón, cuya sabiduría nunca falla y cuyo corazón nunca se divide. La trágica pero poderosa historia de Salomón nos recuerda que nadie es inmune a la tentación y que incluso el corazón más sabio puede caer si no se protege. Si este mensaje te ha impactado, si te ha hecho reflexionar sobre los pequeños compromisos en tu propia vida, considera suscribirte a este canal y compartir este video. Compártelo con alguien que sepas que está enfrentando decisiones difíciles, alguien que esté siendo tentado a tomar el atajo sabio en lugar del camino obediente. Y como reflexión para esta semana, tómate un tiempo para sentarte en silencio como Salomón antes de su caída y haz un inventario honesto de tu corazón. Pregúntate, ¿qué o quién está ocupando el primer lugar en mi vida, el lugar que le pertenece solo a Dios? ¿Es mi carrera? ¿Una relación? ¿Mi comodidad? ¿Mi propio orgullo? Identifica cualquier altar que hayas construido en la colina de tu corazón. Y luego toma una decisión específica y práctica para derribarlo y volver a poner a Dios en el centro, como la única cosa que al final es el todo del hombre.